Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, donde se encuentren. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a continuar con la lectura de este libro, La esencia pura de la mente. Creo que la próxima semana terminamos. Quizás hoy día avancemos lo suficiente para culminar la próxima semana sin ningún problema. Como siempre, comenzamos con la plegaria del Guru Yoga. Vamos a alistarlo y hacemos juntos el Guru Yoga. Che se de wa shen pe po tra to tren chen sa we la ma la zo 대상긴 생소 덤바렌보 쉐랑고랑기 쉐파라징게 En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo benevolente y preciado maestro raíz, concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la lectura. Empezamos entonces con el título 5. Ahí está el título 5. Dice las cuatro excelencias. Es una plegaria o, vamos a decirlo así, un escrito muy interesante que está en tibetano, ¿no? Obviamente eso no lo vamos a leer. Vamos a leer referente a la traducción que está en la página 189. Las cuatro excelencias, traducción al español. El iluminar las apariencias es naturalmente libre y ausente de fijaciones. Es como un poema, más o menos, ¿no? Libera las apariencias sin restricciones ni polarizaciones en la conciencia despierta. Este dejar ir es en sí mismo excelente. La meditación, experiencia, es naturalmente radiante en ausencia de referencia y de objetivación. Permanece en la experiencia totalmente vasta y sin referencia. Esta permanencia en sí misma es excelente. El comportamiento es libre y espontáneo, en ausencia del apego. Sé agudo al encontrarte con cualquier apariencia que surja. Esta agudeza es en sí misma excelente. El resultado se da de manera natural cuando no tienes deseos de logro. Libérate de toda proyección generada por la esperanza y el miedo. Esta libertad es en sí misma excelente. La instrucción de las cuatro excelencias, Legpa Shi Nam Dak, Lex Pa Shi Nam Dak, que forma parte del Shanshu Nyangyut, es una de las instrucciones esenciales del Dzogchen. Esta enseñanza está más relacionada con la perspectiva que con el método. Existen millares de enseñanzas que se enfocan más hacia el exterior e intentan producir cambios de una manera más externa, conceptual y progresiva. Tal es el enfoque de los vehículos inferiores, por ejemplo. Sin embargo, el ciclo de enseñanzas del Shanshu Nyangyut no es así. Trata de ti, de tu mente y de tu naturaleza. Por este motivo es único y especial. Dado que estas enseñanzas están orientadas hacia la perspectiva,
No hay en ellas muchas referencias a cualidades como el amor o la compasión. Esto no significa que los prajnaparamitas carezcan de importancia. Prajnaparamitas hace referencia a los sutras del corazón, pero vamos a ver qué les parece el significado en el glosario para poderlo comprender. ¿Ya? Prajnaparamita. Acá está. Prajnaparamitas, vemos paramitas y dice, las 10 perfecciones o virtudes que son compasión, paciencia, esfuerzo gozoso, generosidad, oración, sabiduría, disciplina, samadhi, práctica, método y poder. Prajnaparamita viene del sánscrito. Bueno, ahí sí me equivoqué. Entonces, eso significa que los prajnaparamitas, ¿ya?, carezcan de importancia en determinadas situaciones y para los practicantes. De hecho, todas las cualidades se encuentran espontáneamente perfeccionadas en Dharmakaya. Estas están latentes allí y únicamente se manifiestan cuando se las requiere. En Dzogchen se va a la raíz misma de la ilusión, del engaño, la ignorancia, lo cual es más importante que hacer hincapié en una cualidad. A los maestros Tapiritsa y Nangser Lotpo se les conoce como generosos debido a que obtuvieron la realización y nos legaron el Shanshun Nyangyut, una serie de enseñanzas en un lenguaje comprensible para nosotros. Una vez iluminado, Tapiritsa regresó al mundo para enseñar a Nangser Lotpo las 4 excelencias, porque esta instrucción esencial era lo único que él requería para alcanzar la realización. Esta enseñanza consta de 12 líneas que se refieren respectivamente a la perspectiva, la meditación, el comportamiento y el fruto. Primera excelencia, la perspectiva. La perspectiva. El iluminar las apariencias, o sea, este es un fragmento del poema que hemos leído, se refiere a la primera excelencia, el primer párrafo. El iluminar las apariencias es naturalmente libre y ausente de fijaciones. Libera las apariencias sin restricciones ni polarizaciones en la conciencia despierta. Este dejar ir es en sí mismo excelente. Como mencioné anteriormente, la perspectiva en Dzogchen tiene que ver con la sabiduría del vacío. Es por tanto una perspectiva abierta e ilimitada. La perspectiva limitada tiene mucho que ver con la mente que se apega. Si logras no apegarte a las apariencias, éstas se liberan por sí mismas. Cuando te apegas a las visiones o apariencias, éstas parecieran ser incapaces de autoliberarse. Entre más te apegas a ellas, más famosas se vuelven. Tú creas esta situación al apegarte tanto a ellas. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay en tu vida que son lo opuesto de tu persona favorita o de tu persona famosa? La mayoría. Tú estás libre de ellas y ellas están libres de ti. Y esto se debe a que no estás apegado a ellas ni ellas a ti. Piensa en un ejemplo de tu propia vida en el cual tengas mucho apego. ¿Puedes percibir el hecho de que estás apegado? El apego es lo opuesto de esta primera excelencia. Cuando te apegas, la visión o apariencia a la cual te apegas pareciera estar colgada de ti. Tu mente no está libre. ¿Cómo puedes liberar tu mente para que descanse en un mundo libre si no tienes una voluntad real de soltar, de dejar ir? Siempre es posible trabajar en un nivel sencillo con nuestra propia experiencia. Observa una situación determinada. Date cuenta. No te apegues. Deja que la situación sea libremente.
Piensa en alguna persona, experiencia o situación a la cual no desees apegarte. Simplemente dale cabida, permite que sea. En ese momento tu mente quedará liberada de ella, dejará de apegarse. La mente es libre. Permite que descanse en el espacio libre. Si puedes hacer esto, entonces puedes ir aún más allá y lograr más. Lo siguiente que tienes que abordar es aquello que no te sientes capaz de hacer. En última instancia, cuando hablamos de liberarnos, nos referimos a liberarnos de todo. La vida es como un flujo. Da cabida a muchas experiencias, vívelas y no te apegues a ellas. En el fondo sabes que no eres quien crees ser hoy. Si miras 10 años atrás, no eres la misma persona que eras entonces. Y tampoco serás dentro de 10 años la misma persona que eres hoy. No eres esa identidad que crees ser. Te identificas con las funciones que desempeñas ahora. Y esa identidad es la base de tus experiencias. Si te sientes bien debido a ella y te sientes mal. Esa identidad es lo que hace que te sientas mal. La identidad es cambiante, ha estado cambiando y va a continuar cambiando. Creemos tan firmemente en esa identidad como en nuestros problemas. Y si nuestros problemas nos bloquean, ello se debe a nuestra firme creencia en esa identidad y a que a través de ella nos apegamos a las personas, cosas, situaciones, etc. En el budismo en el budismo se habla de la impermanencia, de los cambios. Es sorprendente cómo todo cambia y nosotros nos movemos a través de esos cambios y les damos cabida. En el momento en que piensas que algo no debiera cambiar, estás en problemas. El cambio es natural. Permitir que se den los cambios es tu ganancia, es tu libertad. La excelencia de la perspectiva tiene que ver con la sabiduría del vacío. La perspectiva tiene que ser abierta. Cuando no te apegas a las visiones o apariencias, éstas se liberan por sí mismas. Esto es lo que en Dzogchen se denomina la perspectiva ilimitada, la plenitud. El texto de las cuatro excelencias dice, cuando no te apegas, estás en la naturaleza de la mente. La mente siempre es espaciosa. La mente natural es así, libre de dirección, ilimitada. Permite que tu mente sea libre en el mundo libre. Esta es la perspectiva. Nosotros hemos leído entonces estas cuatro excelencias, esta es la primera, ¿no? Con respecto al primer párrafo, el iluminar las apariencias es naturalmente libre y ausente de fijaciones. Libera las apariencias sin restricciones ni polarizaciones en la conciencia despierta. Este dejar ir es en sí mismo excelente. ¿Algún comentario con respecto a la primera o no? ¿Todo está bien? Pasamos a la segunda, ¿ya? Pasamos a la segunda. Segunda excelencia, la meditación. La meditación, experiencia, es naturalmente radiante en ausencia de referencia y de objetivización. Permanece en la experiencia, totalmente vasta y sin referencia. Esta permanencia en sí misma es excelente. La meditación es una experiencia, resultado de la perspectiva. Tú tienes una perspectiva particular y a través de ella tienes una experiencia específica. Así, la experiencia es la meditación.
La perspectiva no es la meditación, sino que meditas a través de tu perspectiva. Y si esta es errónea, vives una mala experiencia. Si es abierta, vives una experiencia clara. Y si tu experiencia es clara, estás abierto y permites una mayor potencialidad para tu experiencia. En cambio, si tu perspectiva está condicionada, también lo está tu experiencia. Y si tienes una experiencia condicionada, entonces puedes sentirte incómodo o experimentar sufrimiento. La segunda excelencia tiene que ver con la meditación. Al meditar es necesario que no te apegues a la experiencia. Una buena meditación es aquella que se da por sí sola, no aquella que tú haces que ocurra. Cuando la haces ocurrir, te estás apegando. No estás en el estado natural, sino en la mente conceptual. La meditación es naturalmente radiante, sin un enfoque en particular. Una vez que se tiene la perspectiva, la meditación se da por sí sola. Por ejemplo, para sentirte bien y libre de tu persona famosa, necesitas tener la perspectiva correcta. No hay sustancia en ti ni en ella. Y esto es un descanso. El objeto se disuelve. El sujeto también se disuelve. ¿Qué queda entonces? La inseparabilidad del vacío y la claridad. La claridad, la luz, está presente porque el objeto oscurecedor se ha disuelto. Está presente de manera clara, espontánea, sin esfuerzo. Por eso se dice aquí que, sin un enfoque en particular, la meditación es naturalmente radiante. Es natural porque no implica un esfuerzo. Y es radiante porque no hay oscuraciones. El sujeto y el objeto están claros, radiantes. Cuando experimentas esa claridad, a eso se le llama meditación. Es bueno que surja esa claridad y surge porque tú la estás permitiendo. Y el hecho de que la permitas significa que no te estás apegando. No te apegues tampoco a esta claridad. Del mismo modo, por ejemplo, el dolor puede surgir cuando tu perspectiva es limitada. Del mismo modo, por ejemplo, el dolor puede surgir cuando tu perspectiva es limitada. El dolor es como una meditación errónea. Cuando padeces dolor de manera espontánea y sin esfuerzo, y éste se halla presente por la mañana, por la tarde, en la noche, no haces nada para que surja, sino que surge como resultado de tu perspectiva. Si no tuvieras esa perspectiva, no tendrías ese dolor. Así, resulta claro que la experiencia es el resultado de la perspectiva. Si tienes en cambio una buena experiencia y te dices, esto es genial, con ello basta para que tu mente genere un apego. Una buena meditación es la que ocurre cuando eres capaz de permitirla, sin apegarte a ella, de modo que simplemente permítela. Vamos a ver, vamos a terminar esta parte de acá, ¿ya? La tercera y la cuarta son cortas. Tercera excelencia, ¿no? Tercera excelencia, el comportamiento, ¿no? Un poco para revisar lo que hemos dicho anteriormente. La primera excelencia es la perspectiva, la segunda es la meditación y la tercera el comportamiento.
El comportamiento es libre y espontáneo, en ausencia del apego. Sé agudo al encontrarte con cualquier apariencia que surja. Esta agudeza es en sí misma excelente. En la instrucción del Shanshu Nyangyut figuran ejemplos de maestros que probablemente nos parecerán un tanto extraños porque su comportamiento es como el de un niño o como el de una persona desquiciada o incluso como el de los perros o los cerdos que comen de todo indiscriminadamente. Estos son comportamientos propios de ciertos maestros iluminados. Sin embargo, eso no significa que tú tengas que comportarte de la misma manera. Estas son metáforas. Y dado que tú no estás iluminado, no podrías tener ese comportamiento, pero tampoco tienes por qué cuestionarlo. Tal comportamiento habla de cierto nivel de flexibilidad. Cuando admiras a una persona por su flexibilidad, eso puede ser indicio de que tú no la tienes. El hecho de darte cuenta de ello es lo que te puede llevar a admirarla. Por el contrario, hay personas que son capaces de encontrar problemas. Hasta en el mismo nirvana encuentran problemas en todas las situaciones. Cuando te encuentras entre estos dos extremos, puedes percibir que la persona flexible es más feliz que tú, y en cambio, que la persona que no es flexible sufre más que tú. La diferencia entre estas dos personas radica en su perspectiva internamente. La persona que es muy flexible es feliz, libre y abierta, y su experiencia de sí misma es fluida y radiante. El comportamiento tiene que ver con la manera en que enfrentas una situación. Cuando tu automóvil sufre una avería y no tienes gasolina, ni comida, ni agua, puedes ver qué tan flexible o inflexible eres. Aquellas personas que naturalmente son felices y están contentas ven el mundo de una manera abierta y por ende se experimentan a sí mismas de una manera muy abierta. De modo que cuando se encuentran en determinadas situaciones en la vida, las viven desde esa apertura, sin tener ninguna expectativa en particular. Muchas veces cuando una persona se queja de otra, en realidad se está quejando de sí misma. Cuando logras percibir eso, encuentras más habilidades y medios para percibirlo en ti mismo. Así, cuando regresas irritado a casa y te quejas ante tu familia, de pronto te das cuenta de tu estado y te dices a ti mismo que tus quejas no tienen que ver con tu familia, sino que ese día estás de mal humor. El darte cuenta de esto ayuda mucho. Dejas de interactuar con ellos y de esparcir tu mal humor en casa. Te vas de paseo al cine y dejas de interactuar. De otra manera puedes atribuir la causa de tu mal humor a otra persona y haces de ello una idea muy sólida, lo cual no ayuda. Si por el contrario te das cuenta de que esa otra persona hace tal o cual cosa que te molesta o se queja de ti, sabes que lo hace porque está sufriendo, porque está pasando por dificultades que le hace falta ayuda. Así, en lugar de sentirte atacado personalmente, sientes más compasión. Sabes que su comportamiento no tiene que ver contigo, sino que la persona simplemente está expresando su sufrimiento y entonces puedes ayudarla. Esto es lo que ocurre con profesionistas, como los médicos, que en ocasiones tienen que lidiar con personas desquiciadas. No se lo toman de manera personal y debido a eso pueden ayudar. Sé capaz de estar en cualquier experiencia que surja en una situación determinada. Hay una diferencia entre hacerse cargo de algo y enloquecerse por ello. Enloquecerse no es útil,
Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de ese asunto. En algunas situaciones puedes decir no, de tal modo que la otra persona se sienta feliz y a la vez te respete. No es necesario que digas sí a todo. Sé capaz de ser sincero al hablar. Bueno, ya falta poco. Falta la cuarta excelencia, es solamente un párrafo o dos párrafos. Cuarta excelencia, el resultado se da de manera natural cuando no tienes deseos de logro. El resultado se da de manera natural cuando no tienes deseos de logro. Libérate de toda proyección generada por la esperanza y el miedo. Esta libertad es en sí misma excelente, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Vamos a ver si le tomo foto a las cuatro excelencias a la página y lo compartimos. El resultado, el fruto, surge por sí solo. No hay nada que lograr. Está más allá de la esperanza y del miedo. En Dzogchen suele decirse, el resultado ya está ahí. No hay nada que lograr. Esto significa que tú no produces el resultado. ¿Produces, por ejemplo, el gozo supremo? No, este ya está ahí. Tú simplemente descubres lo que ya está ahí. Es necesario que te encuentres libre de desear, de esperar, de temer, de tener. Cuando superas la esperanza y el temor, el resultado está ahí por sí mismo. Hay una línea del Shanshung Nyangyut que dice, superar la esperanza y el miedo es el resultado, es el fruto. El gozo está ahí naturalmente cuando no tienes esperanza ni temor. Así en Dzogchen, la perspectiva es ilimitada. La meditación es espontánea. El comportamiento es flexible y el resultado existe naturalmente y sin esfuerzo. Repito este último párrafo. Así en Dzogchen, la perspectiva es ilimitada con respecto al... hemos estado hablando con respecto a la primera excelencia, ¿no? La perspectiva es ilimitada. La meditación, ¿no? Que es la segunda, la meditación es espontánea. El comportamiento, 3, es flexible. Y el resultado existe naturalmente y sin esfuerzo. Listo. Ahora falta la conclusión y el apéndice, que solamente son 3 hojas, lo dejaremos para la próxima clase. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a la meditación. Ya la próxima semana terminamos y voy a sugerir a Andrea para que sea este libro la próxima lectura. Es muy interesante ese libro. Y bueno, vamos a hacer una meditación, aprovechando que somos 8 y unimos fuerza, sobre todo por este contexto en que estamos viviendo en el mundo. Vamos a contribuir para que los beneficios de esta práctica beneficie a todos los seres sin excepción. Listo, entonces vamos a comenzar. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación.
Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los tres canales. Sé consciente de esa apertura y descansa en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable.
A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito. Más allá del cuerpo, más allá de los movimientos, cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon-Gyugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia.
un sentido de saber completamente, de ser completamente, un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta. Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, Trulpi Ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua.
Muy bien, vamos abriendo poco a poco los ojos. Y estamos acá. Y antes de finalizar, vamos a disponernos para hacer la dedicatoria. Gosonda pege wa ganji Kanzon Zen Shenam Kidon Tugon Toson Sa Peledri Kunjane Koson Zo Yo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y expuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea. Gracias a Carlos. Gracias a Cecilia, a David, Hugo. No sé si quieren decir algo. La próxima semana ya terminamos el libro y vamos a ver si coordinamos para el inicio de la siguiente lectura. Muy bien, entonces que tengan una bonita semana. Tachi Delek. Gracias, Andrea. Gracias, Carlos. Gracias, Cecilia. Gracias, Gracias, que le vaya muy bien. gracias. Hasta la Gracias, próxima gracias, semana. Chao, Cecilia, que te vaya gracias. bien. Chao. Bendiciones. Chao. Ahí nos vemos.